Secretos de los cielos. La historia del vuelo 370 de Malaysia Airlines. 239 personas a bordo, desaparecido en marzo de 2014. ¿Qué ocurrió en los misteriosos cielos sobre el océano? ¿Piloto mentalmente inestable? ¿Malfunciones en el sistema de suministro de aire? ¿Dónde se encontraron los fragmentos del avión? ¿Cuánto recibieron en compensación las familias de los fallecidos? Estás a punto de adentrarte en una investigación sobre las versiones de esta tragedia. Aquí están algunos detalles escalofriantes que conocemos sobre la misteriosa desaparición del avión. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció mientras se dirigía a Pekín desde Kuala Lumpur, convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la aviación. A las 12:41 am, hora local en Kuala Lumpur, el avión con 239 pasajeros a bordo despegó del aeropuerto internacional y tenía previsto llegar a la capital china a las 06:30 am del mismo día. El vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció de los radares aproximadamente una hora después del despegue. La aeronave, registrada con el código 9M-MRO, estaba en buenas condiciones técnicas. Los pilotos, el capitán Zaharie Ahmad Shah y el primer oficial Farik Abdul Hamid, tenían buena reputación entre sus colegas. Buenas noches, Malasio 370, fue el último mensaje recibido por el controlador aéreo malasio a las 01:19 am. Este mensaje fue enviado por el primer oficial Farik Hamid. 2 minutos después, el avión desapareció de la pantalla del controlador aéreo. Cuando el transpondedor se apagó, el vuelo 370 se desvió misteriosamente de su ruta planeada y dio un giro brusco en la dirección opuesta, después de perder contacto con el control aéreo. Las autoridades malasias especularon inicialmente que alguien en la cabina desactivó el sistema de comunicación y desvió el avión. Solo una semana después del accidente del avión, el entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak, afirmó que había un alto grado de confianza en que la comunicación con la tripulación de la cabina fue interrumpida intencionalmente. Los extensos esfuerzos de búsqueda, que costaron $155 millones y se convirtieron en los más grandes en la historia de la aviación, no lograron localizar el fuselaje del avión condenado, aunque se encontraron algunos restos frente a la costa de África. Las búsquedas oficiales del MH370 fueron suspendidas, pero el misterio que rodea el incidente persiste. Vamos a tratar de averiguar qué realmente ocurrió a bordo del Boeing 777 desaparecido. Una de las primeras teorías fue que el piloto del MH370, Zaharie Ahmad Shah, estaba bajo presión psicológica e intencionalmente estrelló el avión. Se liberaron datos de radar que mostraban que el avión se desvió bruscamente de su ruta inicial y regresó sobre la península de Malaca. Surgieron especulaciones de que Ahmad Shah se suicidó estrellando el avión, resultando en la muerte de 239 personas. Esta versión se apoya en el hecho de que el comandante de la aeronave voló intencionalmente sobre su ciudad natal de Penang como si se despidiera, y dirigió el avión hacia la parte sur del Océano Índico, un lugar que nunca se encontró. Otra teoría sugería que Ahmad Shah secuestró el avión que estaba volando como una protesta contra el encarcelamiento del líder de la oposición malasio y su pariente, Anwar Ibrahim. También se citó que, entre la tripulación, él era el único con señales muy angustiosas de su pasado. El hombre de 53 años había vivido solo desde que sus hijos crecieron y se mudaron. Su esposa lo dejó cuando se enteró de sus infidelidades, dejando al piloto sin posibilidad de reconciliación. Muchos amigos describieron a Zaharie como un hombre bastante amargado, que a menudo sufría de depresión. Sin embargo, aún más alarmantes fueron los resultados del examen forense del simulador de vuelo que usaba frecuentemente entre vuelos. En particular, estudió una ruta que parecía espeluznantemente similar a la trayectoria del MH370 antes de su desaparición, como si estuviera ensayando el vuelo trágico. También hubo sospechas de que el copiloto, Farik Hamid, de 27 años, podría haber sido incapaz de controlar el avión. Esta versión se apoya en el hecho de que el vuelo a Pekín era su último, aunque aún era un vuelo de entrenamiento, antes de obtener su licencia de piloto. Más tarde, la Oficina de Seguridad en el Transporte de Australia desestimó las afirmaciones de que los pilotos ralentizaron intencionalmente la aeronave, afirmando que el avión perdió el control cuando se estrelló en el Océano Índico.
Existen suposiciones de que el avión fue secuestrado por terroristas. Uno de los defensores de esta teoría fue el magnate de los medios Rupert Murdoch, quien tuiteó que el MH370 probablemente fue robado y escondido en Pakistán. Otra teoría presuntamente relacionada con el terrorismo parecía tener algo de credibilidad, ya que varios días antes de la desaparición del avión, las autoridades taiwanesas reconocieron haber recibido una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional de Pekín. Sin embargo, se determinó que la amenaza no estaba relacionada con este incidente. Luego, vino el testimonio de un informante de Al-Qaeda, quien afirmó en un tribunal que un grupo terrorista basado en Malasia planeaba secuestrar un avión comercial utilizando una bomba casera. Días después de la desaparición del MH370, los investigadores revelaron que los sistemas de comunicación del avión aparentemente habían sido desactivados intencionalmente, lo que, según algunos, encajaba con el escenario de secuestro. Al-Qaeda no fue el único grupo al que diversas fuentes de noticias y comentaristas en línea acusaron de la desaparición del vuelo. Una fuente especuló que el avión fue tomado bajo las órdenes del dictador norcoreano Kim Jong-un como un medio para acceder a tecnologías a bordo del Boeing 777 que no estaban disponibles en su país. Más tarde, pruebas mostraron que uno de los 2 pasajeros de ascendencia iraní a bordo del avión había usado un pasaporte robado para viajar a Alemania a visitar a su madre. Sin embargo, las investigaciones revelaron que ninguno de los iraníes tenía vínculos con organizaciones terroristas. Eran simplemente pasajeros ilegales que intentaban llegar a Pekín antes de solicitar asilo en Europa. 3 días después de la desaparición del avión, Interpol afirmó que, basándose en la información recibida, el avión desaparecido no tenía conexión con una conspiración terrorista. Malasia también desestimó las afirmaciones de que el avión fue secuestrado por terroristas. La desaparición del vuelo 370 desató búsquedas en el mar de China Meridional, pero incluso los restos del avión no pudieron ser encontrados durante un tiempo, dejándonos sin respuestas. Las familias intentan desesperadamente desentrañar el misterio y averiguar qué pasó con los 239 pasajeros y miembros de la tripulación que perecieron. En total, se descubrieron 36 piezas de restos de la aeronave. 19 de ellas fueron encontradas en la costa de Madagascar. Una pieza, una puerta del tren de aterrizaje, fue descubierta por un pescador malgache. Según los expertos, esta es la primera evidencia encontrada que indica que uno de los pilotos de Malaysia Airlines actuó deliberadamente. La puerta fue identificada como parte del avión Boeing 777, conocida como la puerta del estribo. Es probable que terminara dentro de los motores desintegrándose del avión, y esto, según los expertos, hace que sea muy probable que el tren de aterrizaje estuviera desplegado durante el descenso del avión al océano. Si una aeronave necesita hacer un aterrizaje de emergencia en el agua, los pilotos están entrenados para retraer el tren de aterrizaje para un impacto controlado a baja velocidad. Se asume que al desplegar deliberadamente el tren de aterrizaje, uno de los pilotos causó una falla inmediata en el fuselaje. Otro fragmento fue identificado como una parte rota del piso interior del Boeing 777. Un experto en aviación del Independent Advisors Group dijo que el fragmento corresponde a un impacto a alta velocidad. Los restos encontrados permitieron a las familias de las víctimas del desastre aéreo exigir la reanudación de la búsqueda. Pero en 2017, la operación de búsqueda concluyó sin resultados concluyentes, y los esfuerzos realizados durante 2018 tampoco dieron los resultados deseados. En 2020, el Ministerio de Transporte de Malasia anunció la liquidación final de la compensación para las familias de los pasajeros y miembros de la tripulación. A pesar de esta declaración, en 2023, los familiares chinos de los pasajeros afirmaron que estaban exigiendo compensación a Malaysia Airlines, Boeing, el fabricante de motores de aeronaves Rolls-Royce y al grupo de seguros Allianz. Los medios informaron que más de 40 ciudadanos chinos presentaron demandas exigiendo compensaciones que varían entre 1.4 millones y 11.2 millones de dólares cada uno. Otras 110 familias chinas de víctimas
Ya habían llegado a acuerdos con los demandados y recibieron entre $300,000 y $400,000. El misterio que permanece en los cielos, el vuelo 370 de Malaysia Airlines. ¿Cómo pudo desaparecer un avión sin dejar rastro? Esta pregunta sigue sin respuesta, flotando sobre la historia de la aviación como un enigma que inquieta mentes y corazones. Quizás nunca sabremos la verdad. Suscríbete a mi canal para saber más. Te prometo nuevos hechos y videos relacionados con esta tragedia.